Hola, buen día. Bienvenidas una vez más a Elegida para Creer. Qué gusto tenerlas nuevamente aquí en este podcast en el que semana a semana estamos compartiendo temas para ustedes que esperamos que sean de bendición. Bienvenida, Erla. Muchas gracias, bienvenidas nuevamente a Elegidas para Creer. Hoy pues estamos aquí con unos invitados especial. Tenemos a los pastores, al pastor Juan Carlos de Abreu y a su esposa Hidra, desde Venezuela, Brasil. ¿Desde dónde exactamente, pastores? Bueno, nacimos en Venezuela, pero estamos con una misión en Manaus, Brasil. Ok, perfecto. Entonces vamos a decir desde Venezuela, Brasil. Hoy aquí hay de todos los países. Estamos de Salvador. Salvador, Ecuador, por allá está el pastor Jaime también de Ecuador, así que desde donde sea que nos estén viendo y a donde sea que estemos llegando, bienvenidos y esperamos que este día, este episodio sea de bendición para todos ustedes. Así que tenemos nuestros invitados especiales y ellos van a contar hoy día su testimonio. Queremos conocerlos, queremos saber cómo ustedes llegaron a los caminos del Señor, cómo se conocieron también, porque también estamos pensando hacer unos episodios más adelante sobre parejas. Así que ahí nos cuentan también cómo se conocieron, cómo están sirviendo, dónde están y cuéntenos un poquito de cómo llegaron a los caminos del Señor y lo que han venido haciendo. Bueno, por mi bienestar tengo que comenzar diciendo, mi esposa es una gran bendición, pero ella está aquí en obediencia. Me dijo, mira, habla tú lo más que puedas. Todas obedecen. Claro. Habla tú lo más que puedas para, simplemente voy a estar ahí al ladito tuyo. Entonces, el testimonio de nosotros es bastante enriquecedor desde el punto de vista que nosotros, mi padre, inmigrante portugués, llega a Venezuela, es el dueño del prostíbulo más grande del estado, manejaba por lo menos 200 prostitutas, después montaron otro más. Nosotros heredamos eso. Yo siempre explico que los hijos no deciden qué van a heredar de sus padres, nosotros heredamos ese tipo de trabajo. Mi padre parte con el Señor y quedamos nosotros los tres varones, mi hermano mayor, el pastor Abilio, mi otro hermano se llama Manuel y yo Juan Carlos, el menor de 5. Quedamos a cargo de eso y mi hermano comienza a predicar, él se convierte, comienza a predicar, es evangelista, comienza a salir a las naciones y queda orando por nosotros. Nosotros estamos en aquel estatus, yo no sé si alguien que está allí en televisión va a estar identificándose, en aquel estatus que usted sabe que Jesús es el Señor, que usted escucha una predica, que usted se quebranta, pero el paso más importante, no le seguimos. Entonces, en casa sabíamos que Jesús era el Señor, no había discusión, el Evangelio es el camino que nos va a llevar al Señor, pero no le seguíamos, mi hermano orando por nosotros. O sea, reconocían a Dios, a Jesucristo como el Señor, como Salvador, simplemente no lo seguían. O sea, yo lo leíamos la Biblia. Y leían la Biblia. Es importante eso, porque a veces pasa que nosotros conocemos nuestra condición, sabemos que tal vez la vida que estamos viviendo no va de acuerdo a lo que agrada a Dios, pero igual decimos, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, pero no estoy dispuesto a dar ese paso. Exacto. Entonces yo lo llamo el nivel fariseo, donde hasta podemos hasta ofrendar, hasta diezmar y hacer buenas obras caritativas, solo que realmente no seguimos al Señor. En el caso mío, no era como una decisión que no se estaba tomando, sino que teníamos ese tipo de empleo y, ajá, ¿cómo salgo de esto? Si a mí nadie me preguntó, mira, ¿tú quieres dirigir un prostíbulo? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salió su hermano de eso? Bueno, mi hermano fue un testimonio más fuerte. Nosotros teníamos no sé cómo se usa el nombre aquí, en Venezuela se llama miniteca, que es como una discoteca móvil, y uno iba por todos los estados haciendo fiestas, y estábamos juntos en una fiesta, y había un cable energizado, que estaba así colgado, y él sin darse cuenta entró en su cuero cabelludo y le dio un correntazo y le cae al suelo. ¿O él se electrocutó? Sí. Entonces, él cuenta que él sintió que iba a morir ese día. Entonces ahí recordó todas las palabras que le habían dado, las veces que lo habían evangelizado, le decían, Abilio, Dios te quiere usar, porque tú no tomas todos esos equipos y predicas a Cristo. Esa vez estábamos juntos y él me dice, hermano, yo siento como que voy a morir, pero yo voy a clamar al Señor. Entonces él clamó y le dijo, Señor, si tú me libras de esta, yo prometo que te serviré todos los días de mi vida. Y así comienza. Cumplir la promesa. Así comienza el testimonio de él, un gran hombre de Dios, un gran evangelista que ha estado, bueno, en varios países en el mundo. Y él queda orando por nosotros. Él siempre me dice, mire, ¿tú cuándo? Y yo digo, no,
la excusa perfecta. Bueno, vamos a montar una empresa que no tenga que ver con esto, hacemos la transición económica y ahí cuando él me dice, eso nunca va a pasar. Me dice, la palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Tú quieres hacer algo para seguir a Cristo, y yo te digo, sigue a Cristo. Y Él va a ir quitando todo lo que no le agrada. Usted quería Así como que asegurar y una vez que estuviera seguro, ahí dejo lo otro. Obviamente teníamos un estilo de vida aceptable, pues nosotros en ese tiempo, qué sé yo, manejamos $30,000 por mes. Entonces vivíamos la mejor... Y en Brasil, bastantísimo. No, No, ahí ayer estamos estamos en 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 Venezuela. Venezuela, Ahí está, sí. imagínate. En la mejor Sí. urbanización de la ciudad, reconocidos en todo el barrio y eso. Entonces teníamos, si se quiere decir, un estatus. Pues. Entonces decimos, bueno, vamos a montar una empresa que no tenga que ver con esto y ahí sí seguimos al Señor. Mi hermano me decía, no va a pasar, sigue a Jesús primero, sigue a Jesús. Ahí tomamos la decisión de la siguiente manera. Él me hace una invitación a una ciudad del interior que venía un predicador internacional. Pastor Benigín venía a predicar, yo lo había escuchado, había visto sus videos, y yo digo, bueno, vamos a ir. Yo siempre cuento así, yo fui a ver al predicador de Dios y me encontré con el Dios del predicador. Porque cuando entré a la iglesia, que él estaba ministrando, comencé a llorar y no me acordé más nada. Sé que cerré los ojos, no podía abrir los ojos cuando desperté, así cuando me toco, pues estoy en el altar, alguien me tomó por la mano derecha, yo estaba allá recibiendo al Señor. Ahí terminó el servicio y yo seguía por allá llorando. Entonces, ese día fue un día importante. En el año 2007, yo nací el 9 de diciembre y yo me convierto, o sea, yo nazco nuevo el 9 de diciembre también. Entonces, desde el año 2007 hasta aquí ha sido la historia de seguir al Señor, pero yo, en comparación que lo puedo ver en la Biblia, es como cuando Saulo iba persiguiendo al pueblo y le hicieron un reseteo, o sea, volvió predicando, algo así. Entró el dueño del prostíbulo y salió un predicador. De allí volvimos a casa, mi esposa cuando me ve me dice, ¿quién es este hombre? No lo conozco. O sea, Un cambio. ¿Cómo fue? ¿Usted no fue con él? No, No. él fue solo. Ok. Y entonces imagínate, yo en mi casa, o sea, yo era la esposa del comerciante. Ajá, ya usted sabía. Y de repente, y todo él era, o sea, él tenía, en su trabajo él era muy serio, pues, todo era todo el tiempo. Y de repente todo era una lloradera, todo, y yo decía, Dios mío, me cambiaron a mi esposa en ese viaje, o sea, ¿qué fue eso de qué pasó? Y realmente él me decía, yo le decía, bueno, tú a mí no me vas a meter evangélica. no, porque ella vio la posición y dijo, ya va, este me lo ¿Sabes? cambiaron y seguro que él viene Y con ahora viene y dice, Porque ahora yo- tú también. Porque en mi mente estaba el evangelio, era de todas las mujeres que con las Ajá. faldas largotas, la Biblia debajo del Exacto. brazo, te tocaban la puerta. Entonces era o sea, yo ahora evangélica, yo digo, Dios mío, o sea, no me vas a meter a evangélica, o sea, eso Exacto. fuiste tú lo que sentiste. No, pero escucha el primer Ajá. mensaje de amor que yo di fue así. Ella me dice, Sí. tú a mí no me vas a meter evangélica, no te preocupes, amor. Yo decidí que mis hijos y yo vamos al cielo. Si tú te te quieres sientes quedar, te mal, queda salvación no, en serio, y no le prediqué. Yo dije así, porque yo entiendo lo que ella está diciendo. Nosotros habíamos visitado una iglesia y el acoso fue tal que ella no quiso volver a la iglesia. Yo dije, yo no voy a hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a dejar que el Señor me transforme a mí. Y si ella ve algún cambio, entonces ella se va a acercar. Y así fue. Yo le dije literal eso. O sea, mis hijos y yo, 3 varones, vamos al cielo si usted se quiere quedar. Dice, Porque en yo Brasil había, pica ido, yo montaña. había ido a otra iglesia donde, o sea, sabes dónde el predicador y todas las personas están, la mirada es Ujú. encima de ti, o sea, hay alguien que quiere recibir a Jesús y te quedan viendo y te señalan, entonces tú dices, o sea, ¿cómo no pasar si todo el mundo te está viendo y te está diciendo, o sea, pasa? Pero realmente yo no quería hacerlo en ese momento. Entonces fue un choque que después yo no quise saber más nada del evangelio. No, y eso es tremendo. Un día una chica me contaba y me decía, yo le decía, tú has aceptado al Señor, porque estábamos conversando y todo, y ella me dice, es que ahora usted me explica las cosas diferentes. Exacto. Pero yo le dije, pero una vez yo vi que tú pasaste, que realmente fue porque me sentí presionada, pero yo no entendía nada de lo que estaban Exacto. diciendo, yo no entendía nada de lo que estaba pasando, pero me dio tanta vergüenza de que, justamente eso, de que me estén viendo a mí y todo, entonces No, y yo me pasé. decía, a mí me decía, si no te vas Entonces, para el infierno, o sea, Te si no sientes pasas, así. y muchas vas para el Exacto. infierno. pasa eso. De hecho, yo le contaba a Erla que cuando yo pasé la primera vez, yo tenía 16 años, mi primer pensamiento fue, ahora todas las amigas de mi mamá me van a estar viendo. Y sí, me estaban viendo y todo, pero yo digo que Dios siempre llega a tiempo y Dios sabe cómo hacer
En que uno que el entienda, momento, que uno exacto. entienda, que uno lo asimile, que uno se enamore y cuando es el momento correcto, pues uno va a Porque llegar. ese trabajo lo hace el Espíritu Santo, no lo Ujú. hace la otra persona. Eso que ella está diciendo es Exacto. importante. Entonces yo no quise tomar ese papel de Espíritu Santo. Yo digo, no le voy a predicar Eso fue muy bueno. que el Señor lo haga. Y entonces ella se acercaba. Ajá, supongamos, dice, supongamos que yo acepto al Señor. Ujú. Supongamos. Puedo usar esta ropa, puedo pintarme los labios, puedo. Entonces yo le respondía y no hablaba más. Y ella seguía preguntando hasta que, bueno, llegó el No, día. yo interrumpí la oración de fe el día que me tocó, como 3 veces con el pastor Abilio. Y yo le decía, pero ya va, antes de repetir, yo tengo que usar la Biblia debajo del brazo. Tengo que usar la falda, no puedo usar zarcillo. O sea, fue cosas así. Ujú. Porque, ¿qué pasó? En ese tiempo, él estaba, ¿saben? En ese primer amor, y entonces el pastor Abilio se la pasaba en mi casa, y se quedaban hasta madrugada, todo era viendo videos, hablando de la palabra, todo, entonces yo iba escuchando, y yo decía, Dios mío, en realidad todos estos se van para el cielo y yo me voy a quedar. Entonces sí fue Entonces el que, ministerio del pastor Ávila comenzó en nuestra casa, fue la primera serie. Allí comenzamos a predicar y hasta que un muchacho tenía problemas espirituales de posesión, fuimos allá, el ministro fue libre y allí nació la iglesia. Me dijo, mira, vamos a comenzar y comenzó el ministerio mismo. Y entonces, bueno, comenzamos, tuvimos 7 años en las calles, haciendo cruzadas. Él es conocido en todo el país, cada rincón, toda la familia íbamos. Bueno, yo era el que manejaba el camión, era el encargado de los caballeros, era el líder de las cruzadas. Yo viajaba, organizaba todo y después cuando él llegaba ya estaba todo listo. Cosas. Entonces tuvimos 7 años de calle que fueron muy enriquecedores, o sea, ayudar personas, ver la necesidad del pueblo, hasta que el Señor nos llamó al pastorado. Allí nosotros, en la misma iglesia que habíamos ido aquella vez, la iglesia, el Ministerio Mundial Maranata, él estaba ya, el pastor estaba viajando mucho a los Estados Unidos, y yo digo, bueno, yo voy a conectar ya con la iglesia donde yo recibí al Señor, y él oró por mí, me liberó, y nosotros estamos ahora en misión en Brasil con el Ministerio Mundial Maranata. Ese es el nombre de la iglesia. Ese es el nombre de la iglesia. Oh, okay. Y en la iglesia donde ustedes están, ¿cómo trabajan? O sea, ¿tienen grupos celulares? O sea, ¿trabajan Nosotros, en la casa? o sea, no es el grupo celular como el de los 12 que está allí, pero nosotros lo llamamos Casa de Luz, pero la herramienta más fuerte es esta, que es el Evangelio Cambia, que está en portugués, que es o Evangelio Muda. Entonces, el Evangelio Cambia es un grupo de jóvenes donde se le da la participación, se le entrena, se le capacita, se le vacía la visión, se le ministra y ellos, hacen obras, piezas de teatro, todo obras de con piezas de teatro. teatro. Entonces ellos salen a las calles. Es bien importante porque la primera vez que yo vi este trabajo, yo quedé impresionado. Yo decía, nosotros tenemos que hasta un mes para poder cuadrar una cruzada y llevar al pastor para que predique. Estos muchachos llegan con un cajón, con una corneta, colocan, hacen 3 danzas, presentan la obra y cuando veo la gente está llorando. Yo le decía a mi hermano, no, aquí me robaron y no me di cuenta. O sea, ¿cómo estos muchachos hicieron eso Jóvenes. en 10 minutos? Y eso me impactó. Cuando mis chamos conocieron el Evangelio Cambia, se enamoraron. Digo, papá, vamos a aprender eso, vamos a salir a las calles. Y es la herramienta más fuerte del ministerio, predicar con los jóvenes en la calle. Lo demás, bueno, en casa, invitación en la iglesia, pero el movimiento evangelístico es con los O jóvenes. sea, es netamente evangelístico. Sí. Evangelista. Bueno, realmente es tremendo. Ahorita lo escuchamos en un resumen y se me acordaba que a veces yo les digo a la iglesia, nosotros tenemos la Biblia ya en un compendio, toda junta y todo, pero fueron acontecimientos que vinieron pasando poquito a poquito, historias de personas, todo, y es bonito ver eso. O sea, ese proceso que uno pasa, esas decisiones difíciles muchas veces. Pero una de las cosas que yo creo que más impacta, y es lo que siempre tratamos de enseñar a la iglesia, si uno no es luz en la casa de uno primero, de nada sirve que yo me quiera ganar al mundo. Y me parece tan interesante que el pastor Abilio, ok, se convirtió y todo, pero ahora viene y su familia. Exacto. Y es bonito, conocemos al pastor Giancarlo, su hijo, y pues verlo sirviendo a él también. Yo creo que eso es algo impactante, que no solo ustedes hayan tenido ese cambio de vida, del estilo de vida, tomar una decisión de, ok, esto no agrada a Dios y yo quiero cambiar mi vida, yo quiero entregar mi vida al Señor. Pero aparte de eso, ok, ¿cómo vamos a hacerlo en familia? ¿Cómo vamos? Y como usted decía, tomó la decisión de decir,
mis hijos y yo. O sea, me parece mal que la haya dejado sola, porque la palabra dice que es una sola gente. Fue Pero- estrategia, fue Sí, estrategia. pero sí, Ujú. fue estratégico, porque tal vez él conociéndola, él dijo, no la voy a No, presionar. exacto. Porque es tal que vez realmente hubiera dicho, nosotros no. tenemos 34 años juntos. Y, o sea, fue toda una vida, nosotros hemos tenido altos y bajos, pues, o sea, hemos pasado Ujú. por muchos procesos. Y entonces, cuando él, por lo menos, cuando él llega en el momento del evangelio, estábamos en nuestro mejor momento económico, financieramente, Y vivíamos familiar también. todo, o sea, nosotros no teníamos ningún, sabes que la mayoría de las personas llega siempre por un motivo al Exacto. evangelio, por algún problema. Nosotros realmente no teníamos un problema, Ujú. o sea, no teníamos así ese motivo como para que nos lleve al evangelio, a buscar a Jesús. Porque Entonces, económicamente estaban estábamos todo bien, los No, niños de salud bien, de bien de salud, familia bien Claro. económicamente. los muchachos, o sea, realmente no teníamos ese problema así Como para se llegar. puede decir que básicamente bendiciones llovían en su casa. Sí, por decir. entonces en Alguien mi me casa, preguntó eso, o sea, ¿qué fue lo que te hizo llegar? Yo no sabía responder y me dice, no, la gente llega porque está enfermo, porque está en la casa. Porque... Ujú. Entonces yo no conocía a nadie, entonces yo le digo, bueno, entonces mucho gusto porque yo estaba en mi mejor momento, no tenía ninguna de esas necesidades y el Señor literalmente me raptó, o sea, Ujú. iba camino a Damasco y y- me No, convirtió. y me parece tremendo eso, porque usted lo compara con Saulo, con el apóstol Pablo, y realmente es interesante, porque si nos ponemos a pensar, él tenía una posición, tenía dinero, tenía conocimientos, tenía contactos, o sea, aparentemente lo tenía todo, y él estaba en una cruzada por defender lo que él creía. Pero que vengan y te digan, sí, pero todo eso que tú tienes y todo eso que no vale nada, no vale y tú nada. tienes que venir a recibir lo que yo tengo para darte, y que Jesús se presente y te diga eso, es realmente Y es tremendo. exactamente lo que nos pasó a nosotros, pues porque nosotros teníamos todo, y yo le doy gracias a Dios porque, o sea, Dios lo puso o nos puso a los dos en el mismo camino, porque Él es un hombre de Dios que realmente nunca desistió de lo que Él entendió en ese momento. O sea, fue firme en lo que, en su decisión de seguir a Jesús, pues, porque después de tenerlo todo, quedamos sin tener nada. O sea, el papel mío de la Ya va, esposa explica nada. Cuando digo nada, es es nada. En mi nada. casa. O sea, después de que Ahí ustedes va se mi siguiente- convierten. mi siguiente O sea, cuando yo pregunta, recibo o a sea, Jesús al año, yo no tenía nada. Nosotros salimos de fiador de un amigo por un crédito de $70,000 que se transformó en 300,000 Ujú. y ya nosotros no teníamos el prostíbulo, no teníamos los ingresos, no teníamos cómo pagar, entonces tuvimos que pagar con los bienes y quedamos literalmente sin En la nada. O calle, sea, o sea, sin mi nada. esposa y los 3 muchachos. Sin Literalmente. nada, después de haberlo tenido todo. Ajá, O sea, exacto. Y esto pasó, o sea, después de haberse convertido, de- no de que, después. no que buscaron por esa Ajá. necesidad. Una vez le dijeron a él, cuenta tu testimonio de todo lo que ha hecho Jesús en tu vida. Y realmente estamos pasando por ese proceso. Él dice, ya, no es el momento. O sea, no puedo contar el porque testimonio no puedo todavía decir que Dios porque me quitó todo. Claro, o sea, Mira, totalmente yo lo le dije a la contrario. pastora así, vea, si yo cuento esto, yo tenía todo, recibí a Cristo, al año no tenía nada, nadie iba a creer. ¿quién va Le a dije, seguir pero a yo ese estoy Jesús? seguro que el Señor nos va a restaurar, nos va a estar allí, podremos contar el testimonio. Entonces, Ajá. vea, lo interesante es que nosotros firmamos la casa para entregar porque el amigo mío no consiguió pagar, nosotros tuvimos que pagar. Y el Señor no nos dejó ni un día. O sea, nosotros recibimos de ofrenda una casa que costó $100,000 y recibimos un Mercedes-Benz blindado. Ahora, recientemente, antes de entrar aquí, este muchacho me envió un mensaje. Dijo, ¿cómo estás? Sé que estás en Estados Unidos. Entonces, el Señor, o sea, vio nuestra fidelidad. O sea, como dice, yo lo entendí así. Juan, yo necesito limpiar todo lo que tú conseguiste con el prostíbulo. Ah. Y de aquí en adelante, Cristo, que nadie pueda decir, no, es que él tenía Él dinero tenía antes de dinero, llegar. Yo te reseté, limpié todo. Y de aquí adelante, todo lo que usted tenga, poco, mucho, ya sabe que viene al cielo. Qué bendición. Tremendo. Y me parece tan lindo eso, porque una cosa es que Dios empiece a limpiar tu vida, tu forma de comportarte, la forma en que actúas y todo, pero que venga el Señor y diga, no, o sea, yo no quiero que te quede nada de todo eso que tenías. Yo quiero Era una totalmente limpieza hacerte completa. una criatura nueva, completamente. Y fue lo que pasó con ustedes. Y eso me parece muy lindo, porque a veces uno no entiende. Y una vez lo puede ver, como usted lo dijo hace un momento, en que, ¿cómo yo voy a decir que vine a los pies de Cristo y me quitó todo? O sea, en ese momento uno no lo va a entender. Uno lo va a pensar como que,
ok, me hice cristiano y ahora soy pobre, ahora no tengo nada, Exacto. ahora no tengo ni qué comer, no tengo qué hacer. Y el evangelio no es eso, pero no entendemos la parte de no, o sea, es Dios limpiando nuestra Es vida un proceso. completamente y es un proceso de empezar a desarrollar fe, porque yo Exacto. asumo que en ese tiempo su Ajá. fe creció y era declarar, porque con mis hijos me ha pasado, que ellos nos dicen, cuando empezamos la iglesia, que empezamos 6, como les contábamos la otra vez, ellos me decían, mami, ¿para qué hacemos esto? O sea, ¿por qué venimos solos a la iglesia? Nosotros estuvimos un año haciendo cultos, todos los domingos, yendo al culto y todo, y éramos nosotros 6. Y entonces ellos decían, o sea, lo mismo lo podemos hacer en la casa, podemos reunirnos, orar la Biblia, cantar alabanza, pero estamos en la casa. Y entonces nosotros decíamos, no, es que nosotros estamos creyendo que Dios está haciendo algo. En el mundo espiritual Dios está moviendo algo y entonces ustedes lo van a ver después. Pero yo creo como padre también es esa confrontación de hacer crecer la fe de tu hijo, pero realmente tú confiar en lo que estás diciendo y decir, no, sí, Dios va a hacer esto. Y así, Bueno, usted está diciéndonos, ¿verdad?, de que Dios los dejó prácticamente sin nada. ¿Y cuánto tiempo pasó eso? Porque yo creo que eso es muy importante, que va también a base de uno de nuestros otros podcasts de la fe. Porque yo creo que otra persona en su situación tal vez dice, no, pues yo me convertí y esto pasó, vuelvo mejor a mi vida de antes, ¿no? Para que todo vuelva otra vez. ¿Cuánto tiempo fue eso? Ok, antes de responderle el tiempo, yo quiero indicar para que quede claro que es algo del Señor. En la primera vigilia que nosotros hicimos con el pastor Abilio, él siempre jugaba, seguro te estabas durmiendo, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué sentiste? Y yo le digo, bueno, yo tuve una visión, y en esa visión yo vi como todas las posesiones que yo tenía se iban perdiendo. O sea, el Señor me dio esta palabra, me dijo, mi unción te va a costar todo. Entonces yo entendí que el Señor quería literalmente que yo no tuviera nada porque nosotros éramos de renombre en la ciudad. Entonces todo el mundo debe decir, su papá tenía dinero, ellos tenían dinero, si montan una iglesia o hacen algo, eso viene de allá. El Señor necesitaba como hacer un reseteo en eso. Entonces, cuando nosotros firmamos lo de la casa, porque fuimos perdiendo gradualmente, pues, los carros, toda esa cosa. Lo último fue la casa. Y yo firmo, teníamos como 5 días para nosotros entregar la casa y allí entonces ver de qué manera y dónde íbamos a vivir. Recuerdo que mi muchacho estaba más jovencito, el mediano de él se llama Samuel. Y dice, papá, ¿y qué vamos a hacer? Y yo decía, bueno, Dios, el Señor va a hacer algo. Yo no sé qué va a hacer, pero va a hacer algo. Entonces, cuando estamos, como decir, hoy es martes, mañana miércoles, entregamos la casa, yo recibo una llamada de un amigo que es hijo de musulmán. Y él me dice, hermano, me enteré de la situación que estás pasando y yo quiero ayudar. Él era el constructor de todo el urbanismo donde yo vivía. Entonces él dice, vamos a hacer algo. Yo tengo la casa modelo, que es la casa que tiene todo decorado para las personas que van a comprar. ¿Por qué tú no te quedas con eso? Yo no estoy en posición de hacer ningún tipo de negocio porque, tú sabes, pues no tengo una empresa, no tengo nada y no voy a entrar en algo que no pueda pagar. Me dice, no, entra allí que después vemos cómo hacemos. Entonces nosotros prácticamente pasamos todas nuestras pertenencias de una casa a una casa mejor dentro del mismo urbanismo. O sea, no tuvimos ni un día durmiendo en casa de nadie, nada, sino que Dios tenía todo preparado. Cuando nosotros entramos a la casa, mi hijo me dice, papá, vamos a orar. Y mientras yo estoy orando, él comienza a llorar. Yo digo, ¿por qué tú lloras? Y me dice, papá, porque tú estás viendo lo que está pasando. O sea, estábamos sin casa y tú siempre decías, yo no sé qué Dios va a hacer, pero Él va a hacer algo, que Él lo ha prometido. Entonces él llorando con lágrimas allí, yo le decía a los muchachos, esto tiene que ver con la fidelidad. Si nosotros no dejamos ir a aquella casa, no descubrimos que Dios tenía una mejor que la de nosotros para esto. Entonces el tiempo prácticamente fue cero, pues, porque, o sea, no teníamos aquella liquidez financiera, pero lo que sí, más costó fue la casa. Tuvimos prácticamente ese tránsito un año. el año, o sea, fue el 2012 completo, Fue que de tragedia hasta tragedia. ayunamos casi que el año completo hasta que No, Dios, nosotros ayunamos 18 meses. 18. Porque Año y como no medio. teníamos cómo resolver, yo dije, Señor, no vamos a entregar ayuno hasta que tú nos respondas. Entonces comenzamos con 21 días corridos, después hicimos 40 parciales y ahí seguimos los parciales hasta que Dios se manifestara, hasta que Dios Y nos recuerdo dio. que al final, eso fue en diciembre, que una de las hermanas de la iglesia tuvo un sueño,
¿Qué te dijo Dios? Ella nos visitó un día 6 de enero y dijo, hermano, tuve un sueño así. En el sueño, el enemigo estaba furioso y él estaba queriendo atacarlos a ustedes. Y yo le pregunto en el sueño al Señor, digo, ¿por qué el enemigo está tan furioso? Y el Señor le dijo, porque he decidido colocarle fin al desierto de Juan Carlos. Y desde ese día en adelante, el Señor abrió las puertas y ha sido una gran bendición. Y ahí, por lo menos también yo pienso que en esta situación así, la mujer juega un papel muy importante también, cuando hay un hombre de Dios ahí batallando en esa guerra. Porque, o sea, hay un dicho allá en Venezuela que uno decía siempre, el hombre es probado en la abundancia y la mujer es probada en la escasez. Porque ahí va a depender de qué mujer tenga al lado, o sea, de si va a batallar en esa escasez con él. Porque muchas veces Dios tiene los planes, el proceso, pero muchas mujeres dejan de recibir la bendición porque a mitad del proceso no aguantan y desisten. O sea, dejan el esposo, no se aguantan porque, o Pierden la sea, admiración. pierden Claro, todo yo y creo que eso es muy entonces, común, especialmente exacto, ahora en día. Es difícil en cuestión de parejas y creo que ahora es más fácil para las personas que en la primera, exacto, no no aguantan. resisten. Es verdad. No, me parece, tremendo. Yo sé que me aguanto para no llorar, porque me hizo recordar algo que yo pasé con mi familia. Y fue algo parecido. O sea, nosotros tuvimos un problema, mi papá también lo perdió todo, mejor dicho, Dios le quitó todo. Y nosotros perdimos la casa que mi papá había comprado y todo, nos desalojaron y todo. Y cuando la pastora decía, es importante el rol de la mujer, de cómo la mujer se para, me acordaba de mi mamá, porque ese día mi papá, en su desesperación de ver qué hacer, de todo lo que estaba pasando, mi mami le dijo, vamos a orar. Él dijo, no, que vamos a orar ahorita, hay que accionar, hay que ver qué hacer y todo. Y mi mamá dijo, no, no se preocupen, porque Dios, si Dios está permitiendo esto, Dios ya sabe lo que nos va a tener. O sea, pero mi papá estaba pensando en que esa noche no teníamos dónde dormir. Y entonces mi mamá estaba de lo más tranquila y todo. Y yo empecé a llamar a todos mis amigos, toda la gente con la que contaba, con la que, ay, sí, yo voy a estar ahí siempre. Y todo el mundo me dijo, no, sorry, no te puedo ayudar. No tenía nadie. Y es eso, es crecer la fe en ese momento de crisis y como familia, todos estamos siendo sacudidos y cómo yo voy a confiar en Dios. Y lo que decía la pastora es muy importante, porque para mí lo que hizo mi mamá fue vital en ese momento, de que ella venga y diga, no, Dios ya tiene preparado el lugar donde vamos a dormir. Yo estaba por otro lado con mi hermano, yo me quedé cuidando la oficina, mi papá estaba ahí con mis hermanos chiquitos y todo, bueno, ellos me contaron qué pasó y todo. Y la cosa es que mi papi dice, bueno, vamos a alquilar una bodega para por lo menos hasta mientras sacar las cosas, porque llegó la policía, desalojó todo, sacó todo y no teníamos dónde poner nada. Entonces le digo, vamos a conseguir una bodega para poner todo. Pone la bodega y todo. Y mi mami conversando con la señora, que era la dueña de la casa donde estaba la bodega, le dice, yo soy cristiana, y dice, yo también. Le dice, ¿y a qué iglesia vas? Le hizo cristiana. Y era la misma La iglesia. misma iglesia. Pero esa iglesia es muy grande, tiene como 3.000 miembros, entonces no se conocía. Entonces ella le dice, no, ¿sabes qué? Espérame un ratito. Y se mete a la casa. Y al rato sale y dice, podemos hablar un ratito con usted. Nos llevan adentro y bueno, mi papá nos dejó jugando ahí con los niños y todo, y él va con mi mamá. Y esta señora le dice, nosotros hicimos el devocional hoy día y nosotros creemos que Dios nos avisó que ustedes venían. Y mi mamá le dice, ¿cómo así? Y dice, porque estábamos teniendo el devocional y el Señor nos decía que iba a enviar ángeles, y iba a enviar a alguien a nuestra casa y que los recibíamos porque no sabíamos si eran ángeles que eran enviados de parte de Él. Algo así más o menos. Y entonces ella le dice, lo que pasa es que nosotros estamos saliendo hoy día de viaje 2 semanas y nuestras hijas iban a quedar aquí solas. Las niñas tenían 16, 17 años. Y no sabemos por qué, pero nosotros creemos que es de Dios. Queremos ofrecerles que como ustedes no tienen dónde dormir, se queden con toda su familia hoy aquí en nuestra casa. Estas 2 semanas estén tranquilos, piensen qué van a hacer, piensen a dónde van a ir, no se preocupen por nada, la casa es de ustedes. Y nosotros nos quedamos, ¿qué? O sea, ese día en la mañana teníamos casa, en la noche ya teníamos dónde dormir. Y mi mamá cuando ya fuimos a comer y todo, mi
mi hermano dijo, y eso que mi hermano no creía mucho en Dios y todo, y él dijo, bueno, nos quitaron todo, pero estamos juntos y seguimos comiendo juntos. Y decía, bueno, Es lo más sí, es importante. verdad. Y hoy nos recordamos de ese pollo que comimos, tal vez no en las mejores condiciones, pero estábamos Estamos juntos. juntos. Y cuando se habla de eso, yo recuerdo, yo decía, mi mamá terminó diciendo que Dios iba a proveer y ya tenía todo preparado. Y entonces él ya tenía preparado para ustedes lo que iba a pasar. Pero es ese momento de angustia, de tal vez como seres humanos decir, ¿qué hago? Exacto. ¿Qué hago? Y yo creo que aquí lo importante es resaltar eso, que Dios ya tiene ese camino preparado. Dios ya sabe, y lo que nos toca a nosotros es empezar a dar ese pasito de fe, caminar Y y creer. creer, caminar Ujú. y creer. Amén, así es. Quiero resaltar algo allí de mi amigo el musulmán. El nombre de él es Nasí el Sheikh. Entonces, en esa oportunidad, él había construido por lo menos unas 3.500 casas en una empresa muy grande. Y luego que nosotros comenzamos a salir de la crisis, él comienza a entrar en crisis por la situación país, el tamaño de su empresa hizo ruido en el Estado, la intervinieron, entonces él tenía una gran obra, esa paró y él entró en una crisis financiera. Y yo pude ser de soporte para él. Yo andaba con él sabiendo que la creencia de él era diferente. Y un día que lo veo con una extrema angustia y le dije, ve, nunca te he dicho nada por respeto a ti, pero ¿qué tal si tú pruebas a Cristo? Y ese día lo dejé en una iglesia maranata allá en la ciudad. Y él comenzó y él permanece hasta el día de hoy en el Señor. Y me agradece de la manera, él dice, de la manera delicada que tú me presentaste al Señor. Dice, yo creo que si hubiese llegado un predicador de eso acá, yo nunca hubiese conocido al Señor, pero tú esperaste el momento preciso. Y el Señor me entregó a este muchacho, al hijo musulmán, que ahorita, bueno, es cristiano él y su familia. Una gran bendición. Y hasta en eso, porque de pronto esa conexión y esa amistad fue clave para lo que Dios tenía preparado para él más Exacto. adelante. Y como dice la palabra, o sea, no conocemos los pensamientos del Sí, Señor, señor. pero Él sabe. Y porque muchos amigos cerraron las puertas. Muchos Ajá, amigos, eso siempre, iba a decir que siempre. Tremendo, es la ¿no? O misma sea, cosa. yo creo que de la persona que uno menos se lo espera Ujú. y llega Y ahí uno la conoce ayuda. los que realmente son amigos. ¿No? Y también yo creo que lo que Dios quiere también es glorificar su nombre, que nosotros podamos reconocer que dependemos de Él, que no es Exacto. nadie más, sino que es Él guardándonos, abriendo caminos, mostrándonos qué paso debemos seguir. Y siempre creo que llegamos a la misma conclusión, ¿sí o no? De que es el Espíritu Santo el que nos guía. Es el Espíritu Santo el que va a determinar, y en la medida en que nosotros vamos a desarrollar esa amistad con Él, pues nosotros vamos a poder ir avanzando. Y yo quería preguntar, ¿y sus hijos? ¿Cómo fue esa transición de ellos? Porque el pastor contaba y decía, yo heredé esto, ¿ok? Pero ahora la herencia que reciben sus hijos es diferente. Pero a ver, yo lo pudiera explicar así. Ahorita tú añades algo allí. Yo llegué a pensar en un momento que yo había tenido alguna participación de, de que toda mi familia esté en el altar. Pero cuando yo estudiaba, que algo tocamos eso el domingo, cuando yo estudiaba los profetas, entendí que Dios le daba prácticamente que personalizaran un mensaje. Al que tiene familia, al que no tiene familia, al que va a andar desnudo. Entonces uno se pasea por los profetas y uno ve que el Señor trata diferente. Entonces yo entendí que el Señor me dio una familia para que yo ministrara con la familia. Entonces algo que es un llamado de Dios, o sea, no, el mérito que uno pudiera tener simplemente que decidimos obedecer. Pero yo creo que el Señor los afirmó a todos, porque como el ministerio de mi hermano era un ministerio evangelístico muy fuerte, él era muy conocido en la ciudad, ellos desde pequeños comenzaban a jugar ministrando como él. Ellos estaban pequeños en ese momento. Entonces, era un honor ser el sobrino del pastor Ávila. Entonces ellos ministraban y toca, y comenzaban a ministrar como él. Y ellos creyeron tanto en eso, y nosotros hacíamos cruzadas de 30 días. Yo viajaba con todos los muchachos. Entonces, lo que el Señor hizo conmigo, de ese que llamo ese rapto, lo hizo con ellos también. Y lo hizo con ella también. O sea, nosotros no hemos tenido, por difícil que sea la situación, un día de que, oye, y si no hubiésemos aceptado al Señor o no hubiésemos quedado con el negocio, no. Entendimos que sea cual sea la situación, Dios está allí. Y que nos mantuvimos siempre juntos como familia, para todas partes, los evangelismos, los cultos, todo íbamos los cinco.
O sea, nunca, no, que el niño no quería ir o que vamos a dejarlo con la abuela, no. O sea, eso no pasó en nuestro caso, pues nosotros siempre estuvimos juntos los 5 y ellos fueron aprendiendo mucho de su papá. Por eso es que Gianfranco no es el resultado así como que, bueno, es el hijo del pastor y vamos a ver qué predica. No. Él Él desde desde los pequeñito, 5 años, él estaba en la ya. escuela de niños, bueno, el hermano Gianfranco hago una oración, de este tamaño. Entonces él comenzaba a orar y allí entonces, Es y como Jaylee, yo no sé si te enseñé, ella afuera, desde el verano pasado, ella no nos dimos cuenta que agarrándose de una cosa de las lamparitas que están afuera, ella agarraba porque la bombilla así, y ella se ponía a cantar, y todo el gloria, y es todo el tiempo, pero o sea, algo que nunca nos imaginamos de que ella le iba a gustar algo así, pero como me identifico así, porque nosotros igual empezamos los 5 y viene y pues hasta aquí, pues la más pequeña es la que parece que sí ya trae algo que le llama la Que le llama la atención. atención. Sí. Sí, así comenzaron ellos, que sí, a mí me gusta la batería, a Samuel le gustaba empezar la batería, a Carlos le gustaba la guitarra, hasta el día de hoy está con su batería, está con la guitarra, y Gianfranco es el que le gusta más predicar, pero los tres los tres predican, predican. pero Gianfranco Todos tiene son. más tendencia al evangelismo. Entonces, yo lo ilustro así, que fue una gracia que Dios nos dio de ministrar con la familia. Por eso le digo que, bueno, hay gente que tendrá que ministrar, que Dios sana y el familiar está enfermo o el hijo está en las drogas. A nosotros nos dio la gracia de predicar con la familia. Creo que fue un llamado de Dios familiar. Pero también para poder hablar de eso teníamos que hablar de lo que fue la transición a Brasil, que cuando yo siempre nos vimos, bueno, si ya tengo un llamado pastoral, entonces me imagino que será aquí en Venezuela. Ahí no, dice, no, van a Manaus, Brasil. Salimos, no tenía nada que ver con la crisis, el Señor nos había restaurado financieramente, estábamos súper bien, ya estamos en el Señor, 7 años estuvimos en la calle predicando y ahora dice, no, ahora es Brasil. Allí cuando vamos a Brasil, yo hago la primera entrada y digo, Señor, ¿con qué se come esto? ¿No? Vamos a, ¿cómo comenzamos esta? ¿Cómo se creerle a Dios? Entonces, recuerdo que agarré el carro y le digo, bueno, me llevo a los muchachos. Ahí comienza la mamá, ajá, ¿te lo llevas a dónde? Digo, bueno, a Brasil nos mandaron. Por ¿no? eso se ríe, pero pues ustedes en Sí. Brasil la pastora me empezó a reír. Entonces, ajá, Como que sí. recordaba. Yo sé que es a Brasil Manao, pero ¿dónde? Digo, no sé, en algún lugar. Bueno, yo conocí unos pastores así, los muchachos son músicos, si ellos lo necesitan, lo dejamos allí mientras uno lo ubica. No, pero ya va, ¿y dónde vas estudiando? No sé, vamos por fe. Y resulta que en el camino, ve cómo obra Dios, en el camino, yo decidí invitar a un pastor misionero brasilero, que él hacía misión en Venezuela. Y yo lo conocí por medio de la iglesia, lo ayudamos mucho, ayudamos a que los niños se inscribieran en los colegios. Él no sabía nada de vehículo, entonces se dañaba el carro, nosotros lo ayudamos, lo llevamos de viaje, sus padres llegaron a Venezuela en un momento bueno, lo llevamos a las playas, nosotros custodiamos todo el viaje, sin saber que nosotros íbamos a Brasil. Después nos envían a Brasil y yo digo, oye, Marcelo, ¿tú no quieres acompañarme? Me mandaron a Manao y tal. Entonces, cuando estamos con maleta en techo y todo, vámonos, cuando llegamos a la primera ciudad, que es Boavista, él me dice, Juan, ve, yo hablo todos los días con mi mamá, pero que mi papá me llame seguido no es normal. Y él me pregunta qué yo voy a hacer a Brasil. Y yo le estoy contando que te enviaron a Brasil y que tú vas con los muchachos. Ahí me comienza a preguntar, pero ¿dónde lo va a dejar? No, que él no sabe que lo... Entonces él dijo así, dile a Juan que si él fue el que te bendijo en Venezuela, yo quiero recibir a esos muchachos aquí. Entonces, en el camino, yo descubro que el Señor Tenía un plan. para recibirnos. Es un pastor que tenía 5 iglesias de la Asamblea de Dios y él abre su casa, 2 ancianos de más de 70 años. Ellos acaban de perder un hijo, una hija, y fue un momento difícil. Cuando los muchachos llegan, fue un refrigerio, porque esos muchachos enseñaron en el servicio, en la honra, diezmo, ofrenda y primicia. Entonces, cuando llegaron allá y comenzaron, fue un avivamiento para la iglesia, para la casa, para todo. Ellos estuvieron ahí cerca de 6 meses. 6, 7 meses, y ahí yo volví a Venezuela, volví a entrar otra vez y ella quedó con Gianfranco en Venezuela. Yo estoy en San Pablo, estábamos coordinando si era por San Pablo, si era por Manao. Ahí yo veo que no logré en SanAbro, bajo Manao y la mando a buscar a ella. Vente para que visites a los muchachos. Me llevaron engañada. Tuve que colocarle una mentira santa allí, porque tú sabes que la mujer le dijo, no, vente y después cualquier cosa volvemos que no volvió más. Sí, porque como mujer, o sea, uno dice, vas para un país, pero ¿dónde vas a llegar? O
sea, en la Claro, casa de, uno tiene de todo otra planificado. familia, y La entonces semana no, pasada no los hablábamos de eso, de que conocíamos. nosotras como mujeres necesitamos todo saber, ok, qué vamos a hacer, qué vamos a Ajá, comer, a dónde vamos. Dame el exacto. mapa del tesoro. Pero los hombres familiar. son más de, no, No. allá vemos qué hacer. Sí. Exacto, eso fue lo que Entonces ella pasó siempre conmigo. tuvo camionetas, llevaba a sus hijos para todas partes. Y me dice, ay, los muchachos, ¿cómo van a hacer? Y bueno, yo voy a tomar un autobús aquí y van allá. Sí, pero si Gianfranco se pierde, bueno, si él se pierde, él tomará otro autobús y Y se se regresa vuelve. hasta que él encuentre cómo es que... Y así fue, o sea, fue una... No, él tenía 14 años cuando Ay, no. eso. Y en Venezuela nunca se montaron en autobús. O sea, no eran de montarse en autobús, esa cosa, porque yo tenía carro, pues y yo lo llevaba al colegio y todo. Entonces aquí en Brasil les toca autobús. Y cuando yo veo esos autobuses, yo digo, Todo "Ay, nuevo. sí, no, se va a Entonces, perder". la Porque es que ¿Hablaban- Managua es demasiado hablaban portugués? grande. No, no, no. No hablaban. Todos llegaron en serio. Y Gianfranco predica en perfecto portugués. Wow. Samuel también. Y Carlos. Entonces, llegaron sin conocer la cultura, sin conocer el país, sin conocer el idioma, creyendo en eso mismo. Y yo siempre explico esto, por lo menos en el caso de los latinos, muchas veces, y más en el caso de los venezolanos, con la crisis que tienen, el sueño es llegar aquí a los Estados Unidos. Entonces, nosotros, en mi caso, yo tengo nacionalidad portuguesa. O sea, que yo entro a la Comunidad Europea, estoy en mi casa en cualquiera de esos países. Y a los muchachos les toca la nacionalidad por ser hijos míos. Y toda la familia tiene visa americana. Entonces, sin embargo, nosotros no nos movemos porque entendimos que Dios nos llamó a Brasil. Entonces, es importante destacar eso porque no podemos movernos por emoción. O sea, yo le cuento a la iglesia, yo cuando llego allá, nosotros tuvimos 3 años en la iglesia sin aire acondicionado. Y eso es un crimen allá. Yo veía a las mujeres cómo Estamos se, hablando del clima. Ni bien entras y ya tú estás. cómo se le derretía el ¿Y para maquillaje. qué maquillarme? Nada. Todo eso se le derretía el maquillaje y yo, señor, esta mujer es ama de Cristo. 3 años estuvimos así. Y yo le digo, mira, cuando yo vine a Boston hace 2 años, que estuvimos por aquí, yo le digo, no, en lo que el aeropuerto abrió, que entró el frío, yo escuché mi carne hablando, mira, tú eres europeo. Este es el clima que tú necesitas. Gracias a Dios que el Espíritu siempre habla más fuerte y dice, no, el Señor te mandó manado y uno siempre... Porque yo explico, o sea, el que llega aquí y no ve el potencial que tiene esta nación y dice que no le gustó, yo no sé si es que está siendo poco sincero. Esta es una nación, bueno, la nación más poderosa que el Señor colocó una gracia aquí, pero uno tiene que entender cuál es el lugar de asignación. Y el lugar más seguro para mí y para cualquiera persona que nos puede estar viendo es el lugar donde Dios te plantó. Ese es el lugar más seguro, no existe lugar más seguro. Entonces, bueno, vendremos de visita aquí, nos gozaremos con ustedes, iremos de visita a Europa también, mi hermana está ahorita en Madrid, España, y visitaremos lo que el Señor nos permita, pero nos volvemos a la base. Y nuestra base de trabajo es el Amazonas, en Brasil. Ojalá que algún día podamos, bueno, hay que prepararnos mentalmente Pero para el calor. ese calor, pero sería bonito, ¿no? También visitar Brasil. Sí, señor. Ya el Managua Señor te es está preparando grande, con el Managua es idioma. grande. Ya por lo Sí, menos ya. con el idioma te defiende. Ah, bueno, a ver. Vamos No, avanzando. Aunque yo no sé si sean igual, porque también igual Brasil creo que es como cualquier otro país, ¿no? Que hablan el mismo idioma, pero a veces hay como que diferentes Diferentes acentos, el acento, sí. palabras, cosas así. Pero muy parecido, sí. Venezuela también, mismo que es pequeño, tiene varios acentos. Pero se Pero entiende el se entiende. Porque a mí me pasaba que cuando empezamos a ir a una iglesia brasilera, yo a algunos les entendía, pero a otros no les entendía. porque habla muy Exacto, rápido. hay Cuando hay unos unos que que hablan hablan muy rapidísimo. rápido y no se Rápido, entiende. y yo decía, ¿qué dijo? No entendía nada. Pero bueno, qué bonito testimonio, pastores. Qué lindo el ver cómo su familia ha sido guiada por Dios. Yo tengo una pregunta. Usted dice que entendió que su asignación fue servir en familia y en un lugar específico. Pero qué consejo le podría dar tal vez a alguien que nos está escuchando, que no tiene a su familia en los caminos del Señor y tal vez está en esa lucha solo, de no saber si realmente está en el lugar correcto, de no saber si debe seguir por su familia y todo? O sea, ¿qué le diría? O sea, principalmente lo que conversamos el domingo en la predicación. Entender qué pasaría si yo, el caso mío, el Señor quiere personalizar un mensaje, y en el caso mío es una familia disfuncional, los muchachos no están en Cristo, y yo salir a perseguir eso, yo descuidaría mi ministerio. Yo tengo que entender primero que el Señor va a obrar de diferentes maneras.
¿cuál es la garantía? La garantía no tiene que ver con servir en familia, la garantía tiene que ver con salvación. ¿Cuál es el centro del Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Cuál es la garantía mía? Que si yo creo, yo seré salvo, pero mi casa también. No me da garantía de yo servir en familia, pero me da garantía de salvación. Entonces lo que le puedo decir es, nunca vamos a dejar de orar. Mi hermano estuvo 10 años orando por mí. O sea, no fueron 10 días, estuvo 10 años orando, él visitaba, él sabía que yo sabía que Jesús era... O sea, todo ese proceso que contaron que el pastor venía y hacía culto en la casa, fueron 10 años. No, no, no. No, esos 10 años antes Antes. de él recibir. Sí. Oh, wow. Él estuvo de evangelista por allí y uno sabía que estaba, uno lo apoyaba en las misiones, cosas así. Pero después que nos convertimos, no, eso fue así, como Saulo. Salimos a predicar una vez. Entonces, ¿qué le dije a la gente? Que entendieran lo siguiente, la promesa tiene que ver con salvación, no tiene que ver... Jesús nos dejó claro, en este mundo tendréis aflicciones. Bueno, tal vez una de esas aflicciones es que yo tenga que predicar que Jesús transforma y tal vez un familiar no esté transformado. Entonces, allí tenemos que ser muy sinceros, porque no hay que, mira, que tú haces esto, haces aquello. No hay ninguna receta mágica en esto. Nosotros somos llamados a tener fe. Y si Dios me dio la familia, yo voy a ministrar con la familia. Si Dios no me dio la familia, yo voy a ministrar sin la familia. Pero yo tengo que cumplir el propósito que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Y no dejar de orar. Sin dejar de orar por ellos, porque ellos, la promesa es que ellos serán salvos. O sea, mi padre, un inmigrante portugués, creyente del catolicismo, de la Virgen del Fátima en Portugal, él blasfemaba el Evangelio. Si yo cuento el testimonio, llegó el momento donde pareciera que la promesa no se cumplió. Él era fumador desde los 8 años, era un hombre de bien, un hombre de ayudar, un hombre dadivoso, todo el mundo le amaba, pero él era contra el Evangelio, era contra mi hermano, el pastor David. Entonces él está 2 años hospitalizado a causa de cigarrillo, le da un paro respiratorio, los médicos intentan reanimarlo, después de tantos minutos de reanimación no volvió, comienza a anotar, murió a tal hora, comienza a desconectarlo, 7 minutos después él vuelve. Y lo primero que dice es, llámame a Bilio, que yo quiero que me hable de ese Dios que él me está predicando. Entonces yo puedo... Fue como que Dios le dijo en esos 100 minutos, anda, regresa. Exacto, que tiene otra oportunidad. Él tuvo una visión donde vio un camino que él se encontró con Jesús y eso. Y él llegó incluso cantando una canción y le dijo, háblame de ese Jesús que tú me dices. Entonces el Señor lo devolvió, él tuvo 2 años con nosotros y después él partió, él dijo, prepárense porque ahora el viejo sí se va. Y justo yo iba a preguntar si su papá llegó a verlos a ustedes ya sirviendo al Señor. No, o sea, en esa transición todavía nosotros no habíamos creído. O sea, el primero... Pero él alcanzó a ver al pastor Abilio y Ah, a través Abilio, de él sí. es que se convierte. Es que se convierte. Entonces, esa es la garantía. ¿Cuál es? Que nosotros, ¿y dónde está la promesa? Bueno, Dios devolvió a nuestro Padre para cumplir la promesa y después se lo vuelve ya 12 años. Entonces, es eso. O sea, el Evangelio no hay fórmula mágica. En el Evangelio nosotros tenemos que creer. A Abraham le tocó esperanza contra esperanza. Son casos diferentes. Cada quien tiene una prueba diferente. Lo que es que no podemos desistir, seguir adelante, seguir creyendo. ¿Alguna pregunta? Esto es importante, ¿verdad? También lo del llamado, porque creo que muchas veces hay muchas personas que han sido llamados, pero no han escuchado. No todas aceptan. Y dan vueltas, Que no han creído. Exacto. No, pero yo pienso que uno de los indicativos de que Dios te llamó es lo que está presentando el pastor. Es que uno no se siente calificado. Porque vean lo tremendo. Ahorita ella ve cierto desempeño que yo puedo tener con el micrófono, pero nosotros comenzamos el noviazgo a los 16 años. Y mi nivel de introvertido, sí, desde introvertido era tanto que, por ejemplo, yo llegaba a un McDonald's y yo me colocaba detrás de ella y yo le decía en la oreja lo que yo quería comer y ella pedía. Y yo era la que pedía. Yo no conseguía. Yo era la que hablaba. Yo no conseguía conversar. Ahora se cambiaron los Delante de papeles. 2 personas no conseguía. Entonces, no, que desde los 20 años yo escuchaba, mira, Dios tiene un llamado contigo. El Señor te está llamando al pastorado. Y yo llegaba a una iglesia y decía, el predicador estaba predicándose ya. Cuando yo llegaba decía, desde que llegaste sabía que eras un pastor. Y digo, no, yo buscaba hacia atrás, ¿de qué estaba hablando? Porque yo no sé. Se equivocaron. Y resulta que era yo. Y digo, no, el predicador hoy se le fue la profecía porque no es conmigo. Hasta que me tocó creer que Dios podía capacitar.
O sea, porque cuando yo veía cómo yo hablo, cómo yo expreso, entonces, y uno ve, por ejemplo, mi hermano tiene el don del evangelismo y eso es otra cosa. ¿Cuándo uno predica como ese hombre? ¿Cómo uno hace eso? Entonces creo que uno de los indicativos es cuando uno siente que no es capaz. ¿Por qué? Porque Dios no va a llamar a hacer cosas sobrenaturales. Y si lo que Dios me llama a hacer, yo me siento capaz, entonces no es de Dios. O sea, porque tiene que estar sobre mis habilidades. Cuando el Señor nos llama a tomar cosas en lo espiritual, cosas que no estamos viendo, para poder lograr el propósito. Si está todo al alcance, digo, no, esto es manejable, es posible que esa visión no sea de Dios. Cuando la visión se escapa de mis manos, se escapa de mis talentos, de mis dones, de mis finanzas, yo digo, esto es de Dios, porque voy a necesitar de Él. Y en el camino nos hacemos dependientes, porque sabemos que cada paso es un nuevo nivel, y nuevo nivel necesita nuevas ministraciones, nuevo recibimiento de Dios. Porque si no, yo creo que llegamos a un punto en que decimos, pero que yo sabía que lo podía hacer. Y empezamos Exacto. en el yo, y no le damos la gloria a Dios. Sí, Señor. Así es. Bueno, realmente ha sido un gusto tenerlos ya. Uy, no, si seguimos Pudiera- conversando, nos vamos de largo. O sea, yo creo que no, se van a tener que quedar más tiempo porque hay que seguir el podcast ahí de Tienen seguimiento. que venir otra vez. ¿Cuándo se regresan a Massachusetts? El otro año. ¿Tienen planes? Bueno, Tenemos ya pensado tiene- venir para esta anote época ahí que se está yendo el tienen frío. que venir. Ajá. O vengan para Para verano. mayo. Verano, Mayo, sí. Que no está junio. tan frío. No, o sea, ya van a sentir No, pero usted todavía es agradable. frío. Venga en No, pero verano. usted Julio, agosto, por ahí. Sí. Pero bueno, realmente ha sido un privilegio tenerlos acá. Ha sido muy ameno poder conocerlos, conocer su historia, conocer lo que Dios ha hecho con su familia. Y ha sido mucha bendición y estamos seguros que a las personas que nos están viendo también va a ser de mucha bendición el conocer lo que ustedes están haciendo y lo que Dios está haciendo a través de su familia. Amén. Yo quisiera cerrar con una frase que mi hermano me decía. No sé si alguien que está viendo allí está en eso, que sí, bueno, creo o no creo en el Señor. Mi hermano me decía algo así, me decía, Juan, cuando tú aceptes al Señor, te vas a arrepentir de una cosa, de no haberlo hecho antes. Así que yo le aconsejo a todo el que está allí, mira, deja para después lo que tú quieras, menos conocer a Jesús, porque te vas a ahorrar de tantas cosas y el problema es que cuando Dios nos llama, Él nos va a hacer todo lo posible hasta que uno entre en ese camino. Entonces, cuanto más antes, mejor, y usted se va a ahorrar muchas cosas. Amén. Pastor, nosotros tenemos la costumbre de terminar el podcast orando, y yo creo que ya que usted tocó ese punto, es una buena oportunidad para que tengamos el privilegio de que usted ore por tal vez aquella persona que va a ver este podcast y que va a ser la oportunidad de aceptar al Señor. Entonces, ayúdenos con eso. Amén. Bueno, yo quisiera que donde quiera que usted esté, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Gracias en esta hora, en este momento. Gracias por poder llegar aquí, Señor, a esta ciudad, a esta nación, poder bendecir con el testimonio transformador que solo Jesús puede hacer. Yo oro por cada una de las personas de este podcast, pero también oro por cada una de las personas que están allá, que sé que nos estarán viendo, para que el Espíritu Santo pueda tocar sus vidas, tocar sus corazones en el nombre de Jesús. Padre, yo oro si he hallado gracia delante de tus ojos, que tú puedas tocar, Señor, cada familia, cada matrimonio, cada joven. Padre, en el nombre de Jesús, que sea activado el destino profético que tú has diseñado, Señor, por tu propia mano sobre cada persona. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que sus oídos y sus ojos espirituales sean abiertos y el poder del Evangelio, la buena noticia, pueda entrar en su vida, en sus corazones. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra nunca sea robada,